Salmo 27. Salmo capítulo 27, versículo 10. Salmo capítulo 27, versículo 10. Dice así la Escritura: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Leámoslo una vez más. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Oremos. Padre, esta tarde, Dios, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra tú nos puedas visitar. Porque queremos, Dios, a través de esta palabra entender cuál era el pensamiento, cuáles eran las actitudes, qué era lo más importante para Jesucristo. Porque nosotros, Dios, tu amada iglesia, queremos seguir los pasos de aquel que un día caminó sobre la tierra y que se enfrentó con diversos problemas, incluso con problemas de la negativa, del rechazo de su propia familia. Pero Padre, esta tarde te pedimos que tú nos hables. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Decía que esta semana es una semana donde en todos o en la mayoría de países se recuerda el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y cómo el Padre lo resucitó de entre los muertos. Y para muchos podemos pretender o pensar que Jesús vivió momentos complicados solamente ya los días que fue tomado preso y fue golpeado, fue azotado y posteriormente asesinado. Cualquiera puede pensar que los días difíciles para Jesús iniciaron cuando Judas lo entregó por unas monedas. Cualquiera puede pensar que los días complicados de Jesús nacieron en el momento que aquel hombre decidió entregarle para que él fuera asesinado. Yo creo que no es así. Yo creo que desde un inicio el ministerio de Jesús siempre tuvo una oposición. Yo creo que desde un inicio el ministerio de Jesús siempre tuvo momentos complicados. Jesús como hombre vivió momentos de preocupación. Jesús como hombre vivió momentos de angustia. Jesús como hombre vivió momentos de preocupación, donde habían comentarios, habían burlas, habían rechazos, incluso de su mismo núcleo familiar. Jesucristo, desde un inicio, tuvo oposición incluso de su propia familia. Jesucristo mismo, desde un inicio, tuvo oposición, pero en medio de esa oposición, como decía el pastor, o como decía la palabra ese día en la mañana, Él siguió adelante, y como decía el pasaje, hoy, mañana y pasado mañana, Él se trazó una meta, que era la meta que el Padre había señalado para su vida. El Padre lo mandó a este mundo con una agenda, y esa agenda era entregar su vida por cada uno de nosotros. Y a través de su sacrificio, cada uno de nosotros hoy tuviera la oportunidad que tiene. Pero no siempre fue fácil. Al contrario, fue muy difícil. Y como digo, cualquiera puede pensar que los momentos complicados para Jesús nacieron cuando fue encarcelado o cuando fue tomado preso. Yo creo que no es así. Yo creo que a lo largo de la historia de Jesús, Él encontró el rechazo incluso de su padre, de su madre y de sus hermanos. Este salmo que leemos en el versículo 10 nos habla acerca de la profunda convicción que existía en el salmista. Este versículo nos habla acerca de la profunda convicción de entender que la vida no depende incluso de nuestra familia. Esto nos habla acerca de la profunda convicción del salmista de entender que su madre o su padre puede un día darle la espalda, pero si el Señor jamás le da la espalda, entonces su vida allí encuentra sentido y razón de ser. Por eso que yo creo que no podemos andar por la vida caminando con el rostro agachado por los problemas que surgen. Yo creo que problemas tenemos así como los tuvo Jesús. Y el salmista dice, pues mi padre y mi madre me pueden abandonar,
¿Y cuántos de nosotros pueden vivir momentos complicados cuando sentimos el rechazo de un ser querido? ¿Cuántos de nosotros puede sentir rechazo o al sentir el rechazo puede sentir que su vida se termina? Y yo creo, hermanos, que eso solamente refleja que la vida de nosotros no está puesta donde se debe de poner, sino que nuestra vida está puesta en aquellas cosas que van surgiendo en nuestro diario vivir. Es decir, yo creo que ninguno de nosotros se puede desmoronar al encontrarse en una situación apretada, difícil, complicada. Porque como dice el salmista en el versículo 10, con todo esto, con todo que mi padre y mi madre me abandonen, con todo que mi padre y mi madre me den la espalda, con todo eso, dice el salmista, el Señor me recibirá en sus brazos. Con todos los momentos complicados que usted y yo podemos vivir, con todo eso, oiga bien esto, con todo eso, el Señor no nos da la espalda, sino que al contrario, el Señor nos recibe. ¿Me está escuchando? Aún cuando sintamos que aquellas personas que deberían de estar ahí para apoyar, sentimos, en vez de sentir un apoyo, sentimos que se nos da la espalda. Aún eso, hermanos, no debe de surgir o no debe de hacernos sentir que nuestra vida se terminó, sino que todo lo contrario, que nuestra vida sigue. Y sigue porque aquel que es nuestra vida está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Por eso que el salmista dice en el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿A quién le va a sentir miedo usted, hermano? Si hoy tiene la plena convicción que el Señor es su luz y su salvación. Si Él es su luz y si Él es su salvación, entonces, ¿a quién le vamos a sentir miedo? Si tenemos al poderoso y al grande de parte de nosotros. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo tendré la confianza. Una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. El salmista reconoce que hay cosas que estallan, como dice el versículo 3. Aunque una guerra estalle en contra mía, yo tendré la confianza, yo mantendré la confianza. El salmista reconoce que muchas veces en la vida estallan guerras. Guerras que pueden traer preocupación, pueden traer dolor a nuestra vida, pueden traer tiempos y momentos complicados. Pero si estamos cerca de Él, podemos salir adelante. Y es lo que dice el versículo 4. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una sola cosa yo pido, y es lo que persigo con tanta insistencia, dice el salmista, y es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Sabe qué significa eso? No es el mero hecho de estar en un lugar físico. No es pasar los 7 días de la semana en la iglesia. Y no estoy diciendo que no hemos de venir. Lo que estoy diciendo es, o la intención del salmista es, hacernos entender que mientras estemos cerca de Él, podrá estallar guerra, podrá haber problemas, podrán haber necesidades, pero si yo estoy cerca de Él, entonces Él me sostendrá. El salmista dice, lo único que persigo es habitar en la casa del Señor. El salmista dice, lo único que yo quiero, lo único que yo pretendo es estar donde Él está. Por eso que lo primero que el diablo hace en nuestra vida, cuando surgen los problemas, es decirnos, ya no vayas a la iglesia. Lo primero que el diablo hace es, cuando surgen difíciles momentos en nuestra existencia, lo primero que el diablo nos trae a la mente es que ya no debemos de venir a la casa de Dios. Y si ya no venimos a la casa de Dios, entonces, hermanos, estaremos como cortando ese cordón umbilical que nos une con la presencia del Señor. El salmista tiene claro esto, y es: yo quiero estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Yo quiero estar en la presencia de Dios
todos los días de mi vida. Ese debe de ser el deseo de nuestra vida. Ese debe de ser el anhelo de nuestra vida. Estar con el Señor todos los días. Levantarnos con el Señor. Ir al trabajo con el Señor. Regresar a nuestra casa con el Señor. Es decir, que el Señor sea todo en nuestra vida. Lo que el salmista pretende con esto es hacernos entender que podemos vivir momentos complicados, pero si estamos con Él, lo tenemos todo. Lo que el salmista nos quiere decir es que podemos un día vivir momentos como dice en el versículo 10, donde el padre y la madre lo desprecian. Yo sé y entiendo que a esta iglesia vienen jóvenes donde ellos pueden sentir que sus padres le han dado la espalda. Yo sé que a esta iglesia vienen jóvenes que sienten que sus padres no le apoyan en aquello que es su sueño, en aquello que es su deseo, en aquello que es lo que llena su corazón. Pero oiga esto, su mamá y su papá le puede dar la espalda. Y puede ser doloroso, no digo que no sea doloroso, pero si lo tenemos a Él, entonces Él nos extenderá su brazo y nos recibirá con los brazos abiertos. Miren, yo creo que si hay algo que debemos de aspirar y añorar con toda la fuerza de nuestro corazón, es que Él siempre esté con nosotros. Lo que nosotros debemos de buscar siempre con insistencia es poder habitar, poder estar, poder compartir, poder conversar, poder llevar momentos con Él. Porque si Él está con nosotros, nadie podrá estar en contra de nosotros. El ministerio de Jesús fue un ministerio desde un inicio cargado de oposición, cargado de críticas, de burlas. Aún a pesar, o aún surgían críticas y burlas de su propia familia. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Versículo 20. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Lo primero que encontramos en este pasaje es el rechazo o el señalamiento de su propia familia al pensar que todo lo que decía, todo lo que él hacía o predicaba o todas las sanidades que sucedían era porque él estaba fuera de sí. Lo primero que nos encontramos es la oposición de su familia. Aquellos que estaban allí para apoyarle, aquellos que estaban ahí para echarle la mano, eran los primeros en oponerse a su ministerio. Y ellos pensaban y decían, como dice el versículo 21, está fuera de sí. En buen salvadoreño esto es, está loco. Jesús se le pelaron los cables. Él está loco. Y ellos fueron para encargarse de ellos, porque yo me imagino las burlas, las críticas que surgían en torno a la familia de Jesús. Y cómo ellos, al escuchar esas burlas o esas críticas, ellos decían, tenemos que hacer algo para que esto se detenga. Tenemos que hacer algo para que no nos sigan diciendo los vecinos y los amigos que nuestro hijo o que mi familiar está loco. Y ellos fueron a buscar a Jesús para decirle a Jesús, Jesús, cálmate. Te estás pelando, te estás pasando. Y esta era como la primera oposición personal o familiar en la vida de Jesús. A Jesús lo consideraban que había perdido toda razón. Y sabe, hermano, no solamente había una oposición acerca de las personas que estaban, o sea, de su núcleo familiar, sino que había una oposición también, como dice el versículo 22, había una oposición de los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén y decían, está poseído por Beelzebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. No solamente había una oposición de la familia de Jesús, sino también había una oposición de la religión dominante del tiempo de Jesús. Cualquiera pudiera pensar, o cualquiera de nosotros pudiera esperar, que dentro de la iglesia siempre hubieran personas
que estuvieran apoyando el ministerio de alguien. Y muchas veces surgen personas, surgen comentarios que en vez de apoyar o en vez de alentar o en vez de fomentar el desarrollo de una persona, lo que hace es pues criticar y hablar. Y si eso le ha sucedido a usted, hermano, quiero decirle que eso también le sucedió a Jesús. Si eso le ha pasado a usted, después que usted viene de servir, después que usted sube a la montaña a servir, comienza a escuchar críticas, burlas, rechazo, y usted cree que a Jesús no le pasó lo mismo. Usted cree que a él no recibió críticas y burlas de la misma religión dominante de aquel entonces. Usted cree que Jesús no recibió amenazas, insultos, críticas, rechazos. Claro que sí. Pero sabe, hermano, Jesús siempre se mantuvo firme en sus convicciones. A Jesús no le interesaba lo que pensaban los maestros de la ley. A Jesús lo que le interesaba es hacer la obra de aquel que le había enviado a este mundo. A Jesús no le interesaba lo que la madre o los hermanos pensaban de él. A Jesús no le interesaba lo que la religión pensaba de él. A Jesús lo que le interesaba es hacer la obra de su Padre. Podrán tener ustedes críticas, burlas, señalamientos de su familia y de sus propios hermanos en la fe. Pero mire, usted no va a vivir por lo que ellos piensan de usted. Usted no va a comer por lo que ellos piensan y dicen de usted. Usted va a vivir, usted va a comer, usted va a sobrevivir, usted va a recibir bendiciones siempre y cuando usted busque agradar, no a los hombres, sino que agradar a Dios. Jesús iba y le decía a las personas lo que tenía que decirles. Y eso quizás en muchas veces fue golpeante para la persona que escuchaba. Pero mire, hermano, Jesús lo decía no porque tuviera algo personal frente o con una persona, sino que Jesús decía lo que el Padre le hacía sentir que era lo correcto. Y si por decir lo correcto vamos a caer mal, entonces ni modo, vamos a caer mal. Porque lo correcto es lo correcto. Y Jesucristo, hermanos, fue un hombre que se mantuvo fiel a sus convicciones. Jesucristo fue un hombre que vivió y desarrolló su ministerio en contra de todo. Porque no solamente recibió la oposición de su familia y de la religión, sino que, como vamos a ver más adelante, también recibió la oposición, o también recibió el rechazo, o también no tuvo el apoyo necesario acerca de sus propios discípulos. Aún aquellos que habían caminado con él, aún aquellos que habían visto la gloria de Dios descender a través de sus manos, aún aquellos que habían visto señales, prodigios y milagros, aún aquellos que habían caminado en el agua, aquellos que habían visto al ciego ver, al cojo caminar, al mudo hablar, al paralítico levantarse, aún estos criticaron y le dieron la espalda a Jesucristo, aún ellos. Usted quizás se acercó algún día a alguna persona a ayudarle, y al paso del tiempo recibió, en vez de sentir el apoyo, recibió la espalda de esa persona. Mire, no se sienta mal. Así hicieron con Jesús. Y Jesús lo que hizo es continuar, persistir, caminar, no quedarse estancado, no vivir lamentándose por lo que está viviendo, sino que al contrario, los problemas que surgen deben de hacernos más fuertes. Oiga esto, hermanos. Los problemas que vienen a nuestra vida, los retos que vienen a nuestra vida, en vez de hacernos flaquear, en vez de hacernos menguar, en vez de hacernos de crecer, nos deben de hacer crecer. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esos problemas nos damos cuenta que al final solamente contamos con una persona. Porque al final, si no existiera ese momento complicado en la vida, seguiríamos poniendo nuestra esperanza en la mamá, en el papá, en el familiar o en los líderes. En el caso de Jesús específicamente. Si no hubiera surgido esa crítica, si no hubiera surgido esa oposición, hubiera sido más complicado para Jesús entender que solamente había alguien que estaba con él. Y como decía ya el salmista, me puede dejar padre o madre, pero lo sigo teniendo a él. Me puede dejar padre o madre, puedo perderlo todo un día, pero lo sigo teniendo a él, lo tengo todo. Esa era la convicción de Jesucristo. Y yo creo que si hay algo que debemos de celebrar en esta semana, no es tener 3 días de vacaciones para irnos a la playa. No es desear o sentir que ya merecemos unas vacaciones.
es, hermanos, lo que debemos de celebrar, lo que debemos de reconocer es que él era un hombre con convicciones. Que él fue una persona que se mantuvo fiel a Dios en medio de las críticas y en medio del rechazo. Si hay algo usted y yo debemos de pedirle a Dios esta noche, es que Él nos permita ser como Jesucristo. Si hay algo que debemos de aspirar en la vida esta tarde, es no venir delante de Dios a presentarle las cargas que siempre le presentamos. Las necesidades es que no tengo que comer, es que no tengo que vestirme, es que no tengo cómo pagar, es que no tengo para transportarme, es que no tengo o estoy enfermo, que son las peticiones que a diario le hacemos a Él. Pero esta tarde es una tarde para venir delante de Él y reconocer que este hombre llamado Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, fue un hombre que se mantuvo fiel a sus convicciones. Y fruto de esas convicciones y fruto de esa fidelidad al Señor, hoy, hermanos, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Fruto de esas convicciones de Jesucristo, usted y yo hoy podemos ver la vida teniendo problemas, teniendo limitaciones, teniendo tentaciones. Hoy podemos ver la vida entendiendo que tenemos esperanza. Y eso, hermano, eso creo que eran las cualidades de Jesucristo. Ese era, cualquiera puede admirarse al ver la santidad de Él. Cualquiera puede admirarse al leer un milagro de Jesucristo. Cualquiera puede admirarse al ver cómo Él sanaba a los enfermos o la capacidad de predicar la palabra de Dios. Cualquiera puede desear tener esas cualidades, esas virtudes. Pero muchas veces, hermanos, hay cosas que están detrás de todo ello. Oiga esto, esas cosas que son visibles, procede de lo que es invisible. Esas cosas que se hacen externas al momento que Jesucristo desarrolló su ministerio, no provienen de algo que sea visible, proviene de algo que es invisible, no se ve. Son las cualidades internas de este hombre, son las cualidades internas de Jesucristo, lo que lo llevaron a Él a hacer señales, prodigios y milagros. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su ministerio? ¿Usted quiere ver que la gloria de Dios le visite ahí donde hace la columna, donde hace la conexión, donde hace la chiquicolumna? Ahí, si usted quiere ver la gloria de Dios, para eso primero tiene que pagar el precio de ser una persona constante y que se mantenga firme en medio de la oposición. Cualquiera deja tirados sus privilegios cuando escucha las críticas de los hermanos o cuando recibe la espalda de sus familiares. Cualquiera. Y dice, no, ¿para qué le voy a servir a Dios? Si ahora que le estoy sirviendo a Dios cuando tengo más problemas. La gente no me agradece, mi mamá o mi papá me da la espalda. Y estas cosas vienen a hacernos sentir mal. Y no estoy diciendo que no vamos a sentirnos mal, pero estoy diciendo, hermanos, que al final todas esas cosas son secundarias comparado con el llamado que Jesucristo hizo a nuestra vida. Todas esas cosas son secundarias, iglesia, comparado con el maravilloso privilegio de ser parte del reino de Dios. Todas esas cosas son secundarias cuando las comparamos con lo que realmente es importante, y es servirle a Dios, es amar a Dios, es buscar a Dios, es entregarnos, derrochar nuestras energías en nuestro servicio. Usted no puede venir a cambiar su ministerio, usted no puede venir a cambiar sus privilegios por si está bien con la mujer, o si está bien con el hombre, o si está bien con sus padres, o si tiene que comer, o si tiene que vestir. Usted no puede venir a cambiar ese ministerio o sus ministerios. ¿Sabe por qué? Porque Él vivió lo mismo que nosotros vivimos y Él no tiró la toalla. Él continuó, Él avanzó hasta haber culminado el deseo de Dios para esta humanidad. No podemos tirar lo que por gracia nos ha venido. No podemos desaprovechar, no podemos ver de menos la gracia de Dios a nuestra vida, entregándonos dones, habilidades, entregándonos ministerios. No los podemos tirar a la basura por cosas personales, familiares o materiales, sino que al contrario, es allí donde descubrimos. El salmista dice, mi padre y mi madre me han abandonado, pero Jehová me recibe con los brazos abiertos. ¿Cómo usted o cómo el salmista puede reconocer que Jehová está con los brazos abiertos? Sencillo, porque primero pasó el desprecio de su padre y el desprecio de su madre. Por lo tanto, hermanos, ante los momentos complicados en la vida, lo que nosotros debemos de hacer es descubrir que hay unos brazos que están abiertos, dispuestos a abrazarnos y a ayudarnos.
Ante los momentos complicados, lo que debemos de hacer es descubrir que podemos perderlo todo, pero Él sigue estando allí. Entender, hermanos, que podemos un día no tener nada, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Jesucristo recibió el rechazo de su padre, de su madre y de sus hermanos. Y también recibió el rechazo de la religión. Cualquiera pudiera pensar en el versículo 22 que los maestros de la ley se iban a alegrar por lo que Jesús estaba haciendo. Cualquiera puede pensar que ellos iban a reconocer el ministerio de Jesús. Cualquiera puede pensar que ellos, al ver lo que Jesús estaba haciendo, iban a decir: bendito sea Dios que ha mandado a su Hijo a hacer todo esto. Y esa es como la respuesta lógica que esperaríamos, pero no fue así. Recibió una respuesta que iba en contra de Jesucristo mismo como persona, pero Él se mantuvo firme. A Él no le interesó. Él había visto un objetivo y se mantuvo firme hasta llegar hasta ese objetivo. Yo creo que en la vida, hermanos, siempre habrán momentos complicados, pero debemos de entender que aún seguimos contando con la mano poderosa de Dios. Debemos de entender que un día podemos vivir momentos complicados, pero aún sigue estando Él sentado en su trono y reina por los siglos de los siglos. Debemos de entender, hermanos, que Jesucristo era un hombre que hacía cosas extraordinarias, pero las hacía partiendo primero o las hacía iniciando en su interior. Dígame si no era extraordinario lo que este hombre hizo al aguantar la crítica de sus familiares y la crítica de la religión. Dígame si eso ya no es algo extraordinario. Y todo eso se traduce en el ministerio glorioso de Él, al sanar a los enfermos, a resucitar a Lázaro. Todo eso es la manera que se traduce el esfuerzo que Él hacía en su interior. Porque no es que Él viviera, no es que Él estuviera, que no le importara o que no sintiera, porque tenía sentimientos. Y mire, siempre ahí en el Evangelio de Marcos, llegó un momento en la vida de Jesús que Él sintió miedo. Capítulo 14, versículo 32. Capítulo 14, versículo 32 de Marcos. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Jesús estaba viviendo un momento de temor y un momento de tristeza. Y toma a Jacob, toma a Juan y toma a Pedro y se los lleva a un lugar donde solo ellos cuatro iban a estar, porque eran como el núcleo o eran los amigos o los discípulos que más confianza sentía Jesucristo. Se los llevó y yo me imagino que Él expresaba la preocupación y el miedo que sentía en el momento. Y como dice el versículo 34, era tal la angustia que me invade, que siento morir. Quédense aquí y vigilen. Jesús sentía una angustia tan grande que sentía morirse. Yo no sé, hermanos, si usted siente esa angustia esta tarde. Yo no sé si usted siente una angustia tan grande que siente que se muere. Yo no sé si frente al problema que está viviendo, usted siente una angustia que desespera su corazón. Jesucristo vivió lo mismo. Jesucristo vivió la misma experiencia. Es más, peor, porque Él sabía que lo que le esperaba era la muerte. Jesucristo estaba viviendo un momento complicado en su vida, angustioso, donde más adelante el pasaje dice que derramaba lágrimas, sudor, como gotas de sangre. Y esto nos habla acerca de la preocupación existente en la vida de Jesús. Mas sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que esa angustia, ese miedo y esa preocupación que sentía Jesús en el Getsemaní no era la misma que describe al final del Evangelio de Marcos. Todos entendemos que Jesús tuvo que vivir el Getsemaní
momentos de miedo, momentos de preocupación, momentos de angustia. Pero después esa angustia se transformó en alabanza. Después esa angustia se transformó en gozo. Después esa angustia se transformó en ver la gloria del Padre levantándolo de entre los muertos. Oiga, hermano, usted está viviendo momentos similares a estos. Jesús lo vivió igual que usted o quizás igual que yo. Jesús lo vivió de esa manera. Y Él no salió corriendo a refugiarse en una persona. Él salió a refugiarse delante de su Padre. Por eso que dice el versículo 32. Él les dijo, siéntense aquí mientras yo oro. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús no salió corriendo a contarle a Juan, a Pedro y a Jacob sus problemas, sino que Él salió a buscar al Padre. Él salió a buscar al Padre, a decirle al Padre, Padre, como dice, versículo 35, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible, no tuviera Él que pasar por aquella hora. Y le decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuán difícil es decirle esto a Dios. Cuán difícil es decirle a Dios, Dios, yo quiero esto, yo deseo esto. Yo sin esto o con esto siento que pierdo la vida. Pero Jesús le decía, esto es lo que yo quiero. Pero lo importante aquí es hacer lo que tú quieres. Cuán difícil y complicado es hacer a un lado, hacernos un lado lo que nosotros queremos, con tal de honrar y glorificar el nombre de Dios. Es como cuando Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es tener la disposición, incluso en nuestro pensamiento humano, de perder, cuando entendemos que cuando hacemos un sacrificio para Jesús o para con Dios jamás vamos a perder. Pero en el momento muchas veces vienen pensamientos como estos, hacernos sentir que estamos perdiendo. Y Jesús le dice, pero en medio de todo esto, Padre, yo no quiero hacer lo que a mí me parece, sino que quiero hacer lo que tú quieres. Lo importante en esto, hermanos, es hacer lo que el Padre quiere. Lo importante frente a sus necesidades, frente a sus problemas, frente a sus decisiones. Lo importante en todo esto es decirle al Padre, Padre, yo quiero esto, pero voy a hacer lo que tú quieres. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hacemos lo que Él quiere, siempre vamos a vivir un tiempo de levantamiento. Oiga esto. Cuando tenemos la capacidad de decirle al Padre, Padre, yo quiero hacer lo que tú quieres. No me parece, no me gusta, no la quiero hacer, pero en obediencia a ti lo voy a hacer. Pasará momentos complicados, pero al final vamos a ver la gloria de Dios como la vio Jesucristo. Jesucristo fue y tuvo la capacidad de hacer lo que el Padre quería. Y al final de los días mortales de Jesucristo, el Padre lo levantó y lo glorificó y ahora está a la diestra del Padre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es entender que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Es entender que ya no vivo para lo que yo quiero, sino para lo que Él quiere. Y cuando tenemos esta capacidad, hermanos, de ver la vida o de ver la palabra de Dios dada a nuestra vida, cuando tenemos la capacidad de obedecerla, en el momento será complicado, difícil, doloroso, pero después vamos a ver la gloria de Dios levantando nuestra vida. El sepulcro, el cuerpo de Jesús estaba postrado, pero Él fue obediente hasta la muerte. El cuerpo de Jesús estaba allí, sobre una piedra. Estaba allí. No podía moverse por sí solo. Tenían personas que cargarlo. Oiga esto. El cuerpo de Jesús estaba ahí tirado en una piedra. Y para trasladar ese cuerpo necesitaban personas que lo levantaran y lo pusieran en un lugar. Pero sabe, cuando Él fue obediente, ahora ya Él no necesita que otros le carguen. Ahora Él carga nuestra vida. Ahora ya no necesita el cuerpo de Jesús que sea cargado como que fuera un muñeco, un objeto. Ahora Él carga nuestra vida, hermanos. Carga la vida de todos los que estamos en este lugar. Qué maravilloso es esto. Porque a través de la obediencia es como podemos descubrir y es como podemos entender que nuestra vida tarde o temprano va a ser glorificada. Que nuestra vida tarde o temprano va a vivir momentos buenos y maravillosos. Y aquí estaba Jesús.
En el versículo 36 nos explica y nos habla la realidad humana que estaba viviendo Jesucristo. Ahora, versículo 37. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración que hizo en el 36. Versículo 40. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decir al volver por tercera vez. Les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Imagínense lo complicado que pudo haber sido para Jesucristo en su vida como hombre. Primero, sentir el rechazo de sus padres, el sentir el rechazo de sus familiares, el sentir el rechazo de la religión, de los hermanos en Cristo, o por medio de la religión. Y no solamente de la religión, sino que el sentir el rechazo de aquellos que él había formado y que habían visto su gloria y la gloria del Padre descender a través de su vida. Imagínense lo complicado que fue para Jesucristo. Pero usted lee los evangelios y usted se va a dar cuenta que él en ningún momento dijo, teniendo la posibilidad y el poder de bajarse de la cruz, en ningún momento lo hizo. Aún en la cruz habían hombres que estaban ahí crucificados junto con él, hombres que se burlaban de él. Y Jesucristo nunca dejó de avanzar para cumplir la voluntad del Padre. Oigan, hermanos, yo creo que mientras estemos con vida siempre van a surgir problemas. Problemas en la familia, problemas en la iglesia y problemas quizás con nuestros amigos, siempre. Pero esos tres problemas o ese tres tipos de problemas no nos deben de hacer detenernos, sino que al contrario, debemos de avanzar, avanzar, avanzar. Esa fue la vida de Jesús. Y yo creo, hermanos, que eso debemos de pedirle a Dios esta noche. Esta noche vamos a venir delante de Dios y no le vamos a pedir a Él lo que siempre le pedimos. No le vamos a pedir a Dios lo que siempre le hemos pedido. ¿Por qué no le pedimos a Dios esta tarde que nos permita tener el carácter que tuvo Jesucristo para poder enfrentar los problemas y entender que a través de la obediencia y a través de continuar el camino que Él ha trazado para nuestra vida, es como al final de nuestros días vamos a ver su gloria? Queremos ver la gloria de Dios, entonces nos queda, hermanos, solamente un camino: parecernos a Jesucristo. Queremos ver cosas maravillosas, queremos ver señales, prodigios y milagros, queremos que se abran los trabajos, queremos que se abran el negocio, queremos que Dios derrame bendiciones. Primero tenemos que luchar con nuestro ser interior. Y si debemos de lucharlo, hermanos, enfrentando los problemas que tenemos. Póngase de pie entonces. Yo no sé esta tarde cuáles son los problemas, cuáles son las burlas, cuáles son los rechazos, cuáles son las críticas, cuáles son los señalamientos que usted ha vivido. Puede ser a través de su familia o en su familia. Puede surgir en la misma iglesia. Usted un día quizás venía de la montaña de servir con una gran alegría y de repente aquí mismo usted recibió, escuchó o vio algo que lo desmotivó. Puede ser que en sus mismos amigos haya rechazos, críticas, y siente que no hay apoyo, siente que le han dado la espalda. Mire, hay alguien que jamás le va a dar la espalda, y ese se llama Jesucristo. Habrá alguien que jamás le va a dar la espalda, y ese se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué debemos de hacer esta noche? ¿O qué debemos de pedirle a Dios esta noche? Pidámosle a Él que queremos tener el carácter de Jesucristo. Pidámosle a Él que queremos tener la decisión de continuar, de persistir en medio de los momentos
en medio de los vientos que zarandean nuestra barca. Esta tarde yo no sé si alguien se dejó vencer por los problemas. Yo no sé si esta tarde alguien ha dicho: yo voy a renunciar a mis ministerios, o quizá ya renunció a su ministerio. Yo no sé si esta tarde alguien dijo: es que yo puedo aguantar el señalamiento o la crítica de mi familia, pero no voy a aguantar la crítica de la misma iglesia, de mis mismos hermanos en Cristo. Y quizás dijeron: yo para vivir o complicarme la vida, mejor ya no voy a servir, ya no sirvo, ya no camino, ya no continúo hacia la meta que Dios me ha trazado en mi vida. Yo no sé si hay alguien esa tarde que está viviendo momentos como esos, pero si usted está viviendo momentos como esos, le voy a pedir que venga aquí al frente y vamos a orar por usted. Yo no sé si usted entiende y dice: pero es que mis problemas me han llevado a estancarme. Es que yo ya no quiero continuar, ya no quiero seguir, ya no quiero servir, porque tengo tantos problemas. Problemas en la casa. Salgo de mi trabajo a encontrarme con problemas en mi casa. Salgo de mi casa a encontrarme con problemas en la iglesia. Voy a la universidad, me junto con mis amigos y tengo problemas ahí también. Yo no sé si usted está viviendo eso, hermano, esta noche. Pero si lo está viviendo, entienda que todos ellos un día nos podrán dar la espalda. Entienda que todos ellos un día, así como están hoy, mañana ya no van a estar. Pero habrá alguien que, aunque tu padre y tu madre te desprecien, jamás lo hará. Y al contrario, siempre estará con los brazos abiertos, esperándote a ti. Pero ¿por dónde pasa todo esto? Pasa, hermanos, por entender que debemos de pedirle a Jesucristo su carácter. Jesús, hable con Dios, Dios le bendiga. es mi carácter. No es un tiempo para renunciar a nuestros ministerios. No es un tiempo para dejar nuestros privilegios. Estará renunciando entonces a la única posibilidad de ver la gloria de Dios. Y si usted está viviendo momentos como estos, no se sienta mal. Jesucristo vivió momentos como estos y de sobra. Pero Él continuó, Él continuó, Él continuó. Él continuó. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Es mi carácter. Vamos. No es como el tuyo. Yo quiero hable ser. con Él. Hoy no le pida nada material a Dios. Jesús, Hoy no le pida cosas materiales a es Él. mi carácter. No le pida a Dios por su familia. No le pida a Dios por su trabajo. Pídale a Dios tener el carácter de Jesucristo. Pídale a Dios, a su Padre. Dígale: Señor, yo quiero ser como Él. Señor, yo quiero ser como el Maestro. Yo quiero mantenerme firme. Tú sabes que hay oposición, tú sabes que hay rechazo, tú sabes que hay críticas. Pero yo quiero mantenerme firme en mis convicciones. Yo quiero mantenerme firme en lo que tú has trazado a mi vida. Hable con Dios. A cada instante, hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Es mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan. Hable con Él esta noche. Porque yo quiero Hable con Él esta noche. ¿Cuáles son las críticas? ¿Cuáles son las burlas? ¿Cuáles son los señalamientos que usted ha recibido? Lo ha vivido en su casa, lo ha vivido en su familia, lo ha vivido con sus hermanos, lo ha vivido en su trabajo, con sus amigos. Quiero ser.